Tardes vamos a comenzar con el repaso para el segundo examen, que es de metabolismo secundario. Rápidamente, el crecimiento dióxico, recuerden que es cuando el cultivo o el crecimiento del microorganismo alcanza varias fases exponenciales de crecimiento y varias fases estacionarias. Esto para que no muera y para aumentar el tiempo de producción de metabolitos secundarios. Y esto se logra agregando varias fuentes de carbono o varias fuentes de nitrógeno. Y la idiofase, que es como tal el nombre que se le da a la fase donde se producen los metabolitos secundarios, que es justo al iniciar la fase estacionaria. Existen diferentes tipos de metabolitos secundarios y hay unos en especial que se llaman depsipéptidos, los cuales se generan por una sola enzima, es decir, estas enzimas van a hacer toda la formación del metabolito secundario. Se regulan mediante dos grandes clasificaciones: clásicos, que son los que donde interactúan la ruta metabólica primaria con la secundaria, y los globales, que son cuando interfieren factores de transcripción. Pasando a los clásicos, el primero es el de inducción, que como su nombre lo dice, induces la producción del metabolito secundario. Por ejemplo, ¿cómo podríamos inducir la producción de este metabolito secundario? Pues podríamos agregar cualquiera de estos intermediarios, como cisteína, o ponerle metionina al medio de cultivo para que todos los sustratos se vayan a la vía secundaria y no a la primaria. Ese sería el primero, que es inducción. El segundo, retroalimentación del metabolito primario. Esto nos dice que el metabolito primario inhibe toda su ruta. Entonces, si inhibe toda la ruta, pues ya no va a tener ningún intermediario que se vaya al metabolismo secundario. Entonces, hay que evitar que haya mucho metabolito primario para que no se autoinhiba. El siguiente es por densidad poblacional o quorum sensing, que nos dice que cuando un cultivo ya está produciendo metabolitos secundarios, podemos tomar parte de ese cultivo y ponerlo a un cultivo donde todavía no hay producción de metabolitos secundarios. Y esto va a ser un autoinductor para que el cultivo más nuevo produzca metabolitos secundarios de forma precoz. Represión por catabolitos de carbono es el siguiente, donde nos dice que los catabolitos de carbono van a reprimir la producción de los metabolitos secundarios. ¿Qué es esto de catabolitos de carbono? Habíamos dicho que son todas estas moléculas que van quedando de la fuente de carbono inicial, por ejemplo, la glucosa. Entonces, como es glucosa, pues no necesita maquinaria, no necesita enzimas para consumirla. Entonces, se vuelve flojo el microorganismo y no necesita expresar más enzimas, y por lo tanto, pues tampoco se van a generar metabolitos secundarios, ya que pues no le cuesta casi nada consumir estas fuentes de carbono. Represión por nitrógeno. Recuerden que tenemos que ponerles a los microorganismos fuentes de nitrógeno complejas para que les cueste trabajo consumirlas. Y una vez que les cueste trabajo consumirlas, pues se van a ver forzados a generar diferentes enzimas para consumirlas. Y estas enzimas a su vez pues van a generar intermediarios para el metabolismo secundario. Regulación negativa por fósforo. Esto era muy sencillo, nada más recuerden que si se le agrega mucho fósforo al medio de cultivo, se inhibe su producción. Pasando a reguladores globales. Regulación por retroalimentación del metabolito secundario. Es decir, el hongo, por ejemplo, una vez que ya tiene cefalosporina C, dice, pues ya para qué quiero más, ya tengo un montón, ya no la voy a producir, y este mismo metabolito secundario inhibe su propia producción. Entonces, como estrategia sería pues irla sacando para que nunca deje de producirlo.
La siguiente global es desregularización de la vía primaria. Es lo mismo, pero con el metabolito primario. Es decir, el metabolito primario va a inhibir su propia vía primaria. Y al inhibir todos estos intermediarios, pues ya no hay intermediarios que sirvan para el metabolito secundario. El siguiente es un regulador global PAC-C. Habíamos dicho que este se activa con pH. Y se activa porque el hongo quiere regular el pH. Y pues al hacer esto, también de paso, va a generar metabolitos secundarios. El siguiente es AREA, que es un global, que sensa las fuentes de nitrógeno. Entonces, si hay varias fuentes de nitrógeno, pues se tiene que preparar para consumir todas estas fuentes de nitrógeno y generar diferentes enzimas para consumirlas. Y de paso, también genera enzimas productoras de metabolitos secundarios. El siguiente es CREA, es exactamente igual que el anterior, pero con fuentes de carbono. Y les puse este ejemplo que se confundían porque PAC-C, el del pH, AREA y CREA son factores de transcripción específicos que tienen como tarea pues regular el pH, consumir fuentes de nitrógeno o fuentes de carbono, pero que no son tan específicos y también van a generar que se expresen genes del metabolismo secundario, no nada más a los que ellos van dirigidos. Y bueno, pasando ahora a las regulaciones epigenéticas, habíamos dicho que son las que van a desenrollar el ADN, quitándole carga a la histona, pegándoles grupos funcionales como acetilos o metilos, y van a hacer que se convierta en eucromatina y se pueda expresar. Estos son dos: la EA, que es el que se activa con los cultivos mixtos, es el que convierte la heterocromatina en eucromatina, y HDA, histona desacetilasa A, que hace lo contrario, quita los grupos funcionales y desmetila, es decir, esto convierte la eucromatina en heterocromatina. Recuerden que la EA se activa con cultivos mixtos. Y también existen otros que son mediante señales ambientales, como por ejemplo el estrés osmótico o las especies reactivas de oxígeno también pueden aumentar la producción de metabolitos secundarios, ya que el hongo las quiere eliminar, activa factores de transcripción que van a generar enzimas que eliminen estas especies reactivas de oxígeno y de paso también generan metabolitos secundarios. También hacer un cultivo similar a donde encontramos a los hongos, por ejemplo un cultivo en estado sólido, ya que va a generar hifas penetrativas e hifas aéreas, las cuales se parecen mucho al ambiente natural del hongo, y esto propicia la producción de metabolitos secundarios. Y tres conceptos que hay que tener en cuenta: knockout es eliminar el gen, knock-in es insertar un nuevo gen, y atenuación de la transcripción es hacer más lenta o minimizar la transcripción de un gen. Pasando a la segunda parte del examen, que son mutaciones. Recuerden que es un agente mutagénico, es cualquiera que produce mutaciones. Tenemos físicos, químicos y los diferentes tipos de mutaciones. Hay mutaciones a nivel cromosómico y mutaciones a nivel ADN. Las inversiones son cuando el locus se invierte de posición. Deleciones cuando un locus se pierde. Duplicaciones cuando un locus se duplica, se repite. Y translocaciones cuando una parte del cromosoma se pega a otro brazo o se va a otro cromosoma. Y en las que son de la cadena tenemos silenciosas, es decir, va a cambiar una letra, pero este cambio no va a hacer que cambie el aminoácido. Las no silenciosas, ese cambio sí cambia el aminoácido,
Polimorfismos, habíamos dicho que son mutaciones que aparecen en más del 1% de la población, son como mutaciones a la moda, es decir, se presentan mucho. Inserciones, había de dos tipos. Si se insertaban una o dos letras, era inserción con cambio en el marco de lectura, es decir, donde se aparezca la inserción, a partir de ese punto va a cambiar todos los aminoácidos subsecuentes. Pero si se insertan tres letras, pues lo único que va a pasar es que se va a insertar un aminoácido y todo lo demás va a ser igual. Duplicación es lo mismo, si se duplica una o dos letras, se cambia el marco de lectura, pero si se duplican tres, lo único que se duplica es un aminoácido. Expansión por repetición, lo mismo, si se expande una o dos letras, pues cambian todos los aminoácidos. Si se expanden tres, solamente se agregó un aminoácido. Y transición y transversión. Transición es si cambia de purina a purina, o transición también es si cambia de pirimidina a pirimidina, mientras que transversión es si cambia de purina a pirimidina o de pirimidina a purina. Y finalmente, las uniones inter e intrahebra. Interhebra serían que ambas hebras del ADN se unan de forma covalente, como aquí, mientras que las uniones intrahebra son enlaces covalentes dentro de una misma hebra. Y la última sería las de doble hebra, como la radiación, donde ambas hebras se van a romper. Y pues agentes mutagénicos, si es algo que se puede tocar, una sustancia química o cualquier cosa tangible, pues es un mutagénico químico. Y si es algo que no se puede tocar, como la luz ultravioleta, pues es un mutagénico físico. ¿Y qué tienen que ver las mutaciones? Pues que cualquier mutación, independientemente de la que sea, puede modificar, alterar o disminuir la producción de metabolitos secundarios. Y bueno, este sería el repaso para el segundo examen. Nos vemos el día jueves.